¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT, programa esta semana que evidentemente, como no podía ser de otra manera, lo dedicamos a la Semana del Orgullo, a la semana donde debemos luchar con todas las fuerzas, pero también todos los días del año, contra la discriminación que sufren las personas del colectivo LGTBIQ. Y además esta semana, desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores, se ha querido poner incidencia en uno de esos colectivos, con este eslogan: los derechos de las personas trans son derechos humanos. Empezamos. Esta semana del orgullo estamos dedicando el consultorio a hablar de este tema, de esta lucha que desde UGT hace muchísimos años que se trabaja, una lucha que por desgracia parece que en nuestra sociedad aún no está instaurada al 100%, aún hay muchas personas que sufren discriminación tanto en el ámbito laboral como en el día a día, y precisamente con eso queremos acabar. Tenemos con nosotros a Toño Abad, es el responsable confederal de Acción LGTBI, del área Acción LGTBI de UGT. ¿Qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carlas. Lo decíamos, esta semana del orgullo, que evidentemente nos tiene que servir para visibilizar este problema, pero que a la vez nos hace recordar una y otra vez que esto es una lucha diaria, que es una lucha de día tras día. La Semana del Orgullo celebramos lo conquistado, porque es una celebración, pero también es una reivindicación de lo que queda por conquistar y de lo que queda por conseguir. Y no solo se tiene que centrar nuestros esfuerzos en visibilizar nuestra causa un día al año, sino los 365 días al año que necesitamos de esas políticas de igualdad y de esa igualdad de derechos que reclamamos como colectivo, como el colectivo LGTBI que somos. Durante esta semana han habido actos, recordemos el día 28, el Día del Orgullo. UGT también celebró ayer jueves este acto de confraternización que se hace anualmente, mañana sábado evidentemente la manifestación, la concentración. Esta semana además especial y dedicada a uno de esos colectivos, lo pone en tu camiseta: los derechos trans son derechos humanos. Esta semana además hemos tenido esa nueva ley trans que desde algunos sectores políticos, desde algunos sectores de nuestra sociedad siguen intentando pisotear, por decirlo de alguna manera. Bueno, siempre que hay conquista de derechos, siempre ha habido una reacción contraria a esa conquista de derechos. No, unas veces viene de unos ámbitos, otras veces viene de otros, pero al final los mensajes son muy parecidos. Las personas trans tienen que tener reconocidos sus derechos, es una deuda histórica que tiene la democracia de este país, con las personas trans, pero también con las personas LGTBI en su conjunto, y por eso es tan importante que el 29 se presentara en el Consejo de Ministros esa ley trans, que es la culminación de una lucha, o si no queremos decir la culminación porque no hemos llegado todavía a conseguir el 100% de derechos de igualdad real y efectiva, sino el inicio de ese camino hacia la igualdad real, y que se abre un horizonte pues muy esperanzador para miles de vidas que están sufriendo, que han sufrido, y que además hay que decir que muchas de ellas llegan tarde a esta ley. Hemos perdido a muchas personas en el camino, y hoy, estos días que celebramos el orgullo, hay que tener un recuerdo cerrado precisamente a quienes más han sufrido y quienes nos han dejado en este camino de lucha por derechos y por dignidad. Un recuerdo para todas estas personas, y también apoyo para aquellas personas que lo sufren, porque es que no nos hemos vuelto locos, es que parece obvio, toda persona debe tener sus derechos. Hay un texto constitucional que reconoce la igualdad, la dignidad, la libertad, los derechos fundamentales de las personas, pero luego hay una realidad atroz que cada día pues, se concreta en agresiones en centros de trabajo, en despidos, en las calles, en los centros educativos, con el acoso escolar. Es decir, hay un abanico muy amplio de discriminaciones que sufren las personas LGTBI, a pesar de que en nuestra Constitución y la normativa estatal reconoce que tenemos esos derechos. Por eso es preciso hacer una norma específica para reforzar esos derechos y concretamente desarrollarlos, porque sí, las declaraciones están muy bien, pero luego eso se tiene que plasmar en las normas jurídicas, y por eso es tan importante, y por eso la UGT no se ha querido perder esta reivindicación fundamental de derechos que necesitamos todas las personas. Precisamente es lo que exige la UGT, hechos más que palabras. Podríamos decir que esa es la frase que lo definiría. Este odio que continúa en la sociedad, los más constitucionalistas de este país, que en cambio siguen poniendo trabas, siguen poniendo palos en las ruedas. Parece complicado, el trabajo se está haciendo y poco a poco se va consiguiendo, pero realmente, Toño, es día tras día una lucha tremenda, porque es que el odio no conseguimos que salga del todo de nuestra sociedad.
Es una lucha ardua, es la lucha que lleva en democracia al colectivo LGTBI. Antes de la democracia hemos sido considerados enfermos, delincuentes, pecadores, y somos producto de esa historia, ¿no?, donde se nos rechazaba por nuestras orientaciones sexuales, por nuestras identidades o expresiones de género diversas, y sobre eso es sobre lo que un Estado democrático no puede construir una democracia plena, porque si las personas que forman parte de ese colectivo de ciudadanos y ciudadanas no tienen reconocidos esos derechos, se les sigue discriminando con total impunidad. Hay que decir que solamente se denuncia un 10% de los delitos de odio en España, y se nos sigue, pues no sé, despidiendo de los centros de trabajo, seguimos renunciando a nuestros derechos. Aquí algo falla, ¿no? Esta democracia no está bien construida, y por eso necesitamos que se consoliden y que se desarrollen esos derechos en un texto legislativo que, por cierto, sería pionero en Europa y sería uno de los más importantes que se han hecho probablemente en el mundo. Acabar con la discriminación y, evidentemente, respeto para todas las personas de nuestro país y de todo el mundo en general, para todo el colectivo, como lo veis en aquel cartel, LGTBIQ, y esta semana, como decíamos, que UGT ha puesto incidencia en los derechos trans, son derechos humanos. Toño Bades es el responsable confederal del Departamento Acción LGTBI. Toño, muchísimas gracias. A vosotros, muchísimas gracias siempre. Otra de las comunidades que hoy nos interesamos en este consultorio de conocer cómo se está trabajando y qué se está haciendo en esta lucha es la de Aragón. Medea Gracia es la responsable de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Precisamente es lo que queremos saber hoy en el consultorio, es cómo se está trabajando, qué se está haciendo, cómo se lucha contra este problema, Medea, porque al final es un problema que tenemos en nuestra sociedad, las personas LGTBIQ, que sufren día tras día. ¿Qué se está haciendo desde Aragón? Bueno, pues como tú bien dices, es un problema, y afortunadamente desde las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón tenemos la suerte de que hemos sido una comunidad pionera en la implantación de 2 leyes en materia LGTBI. En el año 2018 tenemos 2 leyes implantadas, una de identidad y expresión de género y otra de no discriminación. Gracias a esas 2 normativas se han podido implantar políticas y estrategias que han llevado, pues, a que estas personas puedan expresarse libremente, expresar su identidad de género, y además ha llevado a determinadas prácticas para la no discriminación tanto en empresas como en espacios públicos, y ha sido un gran avance para nosotros y nosotras. Lo que estamos viendo es que cada territorio de nuestro país va sacando sus medidas, va sacando sus leyes. Al fin y al cabo, también lo que necesitamos, como hemos visto con esta ley trans que se ha presentado esta semana, también es un marco común, un trabajo común para que pueda englobarse dentro de todos los territorios, y esa lucha, por decirlo de alguna manera, Medea, no sea individual, una lucha individual de cada territorio, ¿no? Exacto, al final nosotras en Aragón el problema que hemos tenido es que había muchas de las competencias que no teníamos transferidas a nuestro territorio, que en materia de identidad de género no han podido desarrollarse de la manera total, por lo cual esta ley para nosotros y nosotras va con cierto retraso, va con 2 o 3 años de retraso, pero como bien dices, es importante que haya un marco común en el que todas las personas puedan identificarse con el género que decidan de una forma libre y que no sean discriminadas por ello en cualquiera de los territorios donde se encuentren, que, como bien dices, es una amalgama muy diversa de territorios, y en función de dónde nazcas tienes más o menos suerte o más o menos derechos, y eso no puede ser. Los derechos de las personas trans son derechos humanos, es, como decíamos, este eslogan, esta frase que se está utilizando esta semana, el orgullo en UGT, pero así con todo el colectivo. Al final, estas personas sufren mucho al principio cuando tienen que abrirse, por decirlo de alguna manera. Lo sorprendente es que siempre se habla de las familias, pero es que los lugares de trabajo, los centros de trabajo, podríamos decir casi que son los peores sitios. Hay crueldad. Hay crueldad, y como en todas partes, al final, en todos los ámbitos de la sociedad, sigue habiendo discriminación para el colectivo LGTBI y, bueno, muchísimo más para las personas trans. Un gran porcentaje de personas trans tienen serias dificultades para encontrar empleo. En las entrevistas de trabajo sufren directamente discriminación y no contratación por estar el estigma social, el estereotipo social. Muchas veces tienen que estar en una situación de vulnerabilidad y de exclusión porque la propia sociedad no las acepta. Y en las empresas hay que hacer una concienciación
discriminación, y la UGT tenemos que estar ahí para que nuestros delegados y delegadas reciban la formación y la sensibilización para este colectivo y que realmente se incluyan esas cláusulas específicas en los convenios para no discriminar a ellos y ellas, que son realmente personas como todos el resto de trabajadores y que pueden trabajar en igualdad de condiciones, y que tiene que haber esa sensibilización por parte de las empresas, y cero respeto, o sea, cero, hay que tener un cuidado con esa situación de discriminación y de odio que se les puede... Cero flexibilidad, ¿no? Exacto, con esas situaciones. Cero flexibilidad, eso es, que no me salía la palabra, cero flexibilidad. Medea, en este caso, ya para terminar, ¿en Aragón tenéis más o menos localizados aquellos sectores más complicados en lo que es el ámbito laboral, donde más problemas se suelen dar con esta discriminación hacia las personas LGTBIQ? A ver, realmente datos concretos como tal, uno de los problemas que cuentan el resto de mis compañeros y mis compañeras es que estas personas, al final, aunque sufran discriminación, luego no lo manifiestan, pues por el rechazo público, ¿no? Porque, bueno, directamente se esconden y renuncian a esto. Siempre es verdad que todos los sectores que están mayormente feminizados tienden, además, a tener esa doble discriminación, con lo cual, tanto las mujeres lesbianas como las mujeres trans van a tener esa doble discriminación en cualquier centro de trabajo y en cualquier empresa, con lo cual hay que hacer un doble esfuerzo con ese colectivo. Un esfuerzo que hay que hacer día tras día, tanto la lucha por la igualdad, la lucha por la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ y, al final, de los derechos de todas las personas de nuestro país y de todo el mundo. Medea Gracia es la responsable de Igualdad, Juventud y Movimientos Sociales de UGT Aragón. Medea, muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos haciendo en el consultorio de esta semana un recorrido por las distintas comunidades, los distintos territorios de nuestro país, para conocer cómo se trabaja en esta lucha con el colectivo LGTBIQ, y tenemos con nosotros a Marta Gil. Marta es la responsable en Castilla-La Mancha de Igualdad y Políticas Sociales. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carlas, bien. Precisamente queremos saberlo, vosotras en Castilla-La Mancha, ¿cómo estáis trabajando esta lucha? Porque además estáis en contacto muy estrecho, evidentemente, con el Gobierno, con la Junta, estáis llevando a cabo muchas políticas. ¿Qué es lo que se está haciendo en el territorio? Pues actualmente estamos trabajando con un anteproyecto de ley de derechos de diversidad y para personas LGTBI, y bueno, pues estamos trabajando y dando muchas propuestas a través del sindicato, sobre todo en negociación colectiva, para que las empresas también impulsen derechos laborales, y sobre todo hay una prevención sobre la LGTBI-fobia en el trabajo que a día de hoy pues está presente dentro de muchos centros. ¿Para qué debe servir? Eso es lo importante, porque al fin y al cabo hablamos de que no hay que discriminar, pero esa discriminación tiene que venir en base a la formación, en base a la prevención. Ese es el trabajo importante, lo de antes, para evitar que pase lo de después. Desde luego, es muy importante, sobre todo, que se trabaje a través de la educación, que en los centros educativos se empiece a hablar ya abiertamente sobre los derechos de las personas LGTBI, y sobre todo en el ámbito empresarial, que también se impulsen leyes y que dentro del entorno laboral sea un entorno inclusivo de respeto hacia personas LGTBI. Creo que es una pregunta común para todos los territorios de nuestro país. ¿Realmente las empresas están por la labor? ¿Realmente las empresas quieren frenar, quieren acabar con esto? Bueno, pues lo hablábamos el otro día, depende en qué empresa caigas o depende o las marcas que quieran patrocinarse, pero creo que tenemos un esfuerzo muy grande que hacer desde el sindicato y mucho trabajo por delante, y sobre todo evitar los riesgos psicosociales que puede ser dentro del entorno laboral una persona LGTBI. En las últimas semanas, con acontecimientos que se están llevando alrededor del mundo, alrededor de Europa, por ejemplo la Eurocopa de fútbol, el tema LGTBI ha estado muy presente. Muchas marcas han querido visibilizar su apoyo. No debe quedarse en esa visibilización, sino que tienen que llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, hemos visto que simplemente por llevar un brazalete con la bandera del arco iris ha sido motivo de sanción, incluso iluminar un estadio ha habido declaraciones como que ha sido un momento inapropiado o una visibilidad inapropiada. Incluso tenemos ayuntamientos dentro de nuestro país que ven de forma ilegal que esa bandera ondee en cualquier territorio. Hasta que esto no se termine, vamos a tener que estar luchando por este mes del orgullo todos los días. Por cierto, en vuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, ¿cuáles son aquellos problemas que os soléis encontrar, aquellos problemas más comunes? Bueno, yo creo que uno de los mayores problemas es en el ámbito rural, porque es un ámbito muy pequeño, y sobre todo la visibilidad de las personas LGTBI, la forma de nombrarse anónima
desaparece. Dentro de pequeños núcleos rurales o pequeñas ciudades, tu nombre desaparece y eres nombrado como la lesbiana, como el gay, como el trans. Entonces lo que lleva a estas personas es huir de su lugar de nacimiento o su sitio de residencia, simplemente por no tener libertad en la manera de vivir, por estar señalado o por tener un reconocimiento dentro de los ámbitos sociales tan cerrados. Al final es un trabajo muy importante el que se hacen en todas las regiones del país, en todas las comunidades autónomas, en zonas rurales, como nos explica Marta Gil, que es la responsable de Igualdad y Políticas Sociales de UGT Castilla-La Mancha. Marta, muchísimas gracias. A ti. En este consultorio que estamos llevando a cabo en esta Semana del Orgullo, estamos con Santos Félix, es el responsable del grupo LGTBI de la UGT de Cataluña. ¿Qué tal, Santos? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vamos? Precisamente Bien, lo veníamos diciendo, ¿no? La visibilización, la sensibilización, la concienciación, son esas palabras que se están usando mucho esta semana, pero que realmente la gran duda siempre es la misma. Las empresas están por la labor, las empresas están llevando el trabajo necesario para acabar con esta discriminación. Por desgracia no. Cada vez más hay empresas, incluso con el tema de responsabilidad social corporativa, que lo usan como un gran escaparate de cómo su empresa potencia la visibilidad de los trabajadores y trabajadoras LGBTI dentro de su estructura. Pero por desgracia todavía mucha gente tiene miedo de manifestarse como es, de visibilizarse. Tampoco hay que hacer ninguna especie de gran show para salir, ¿no? Pero como cualquier persona, se supone normalmente la heterosexualidad de trabajador y trabajadora, y en cambio las personas que son gays, lesbianos o transexuales pues no tienen esta posibilidad de hacer la vida cotidiana entre sus compañeros de trabajo. Esta semana parece que es cuando se tiene que hablar de esto. Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras se hace durante todo el año. Precisamente en Cataluña, en el mes de marzo, presentasteis una encuesta donde venía a explicar un poco la problemática que se encontraban en los centros de trabajo, cómo se distribuía también y qué es lo que sucedía también con estas personas, ¿no? Nosotros el problema que hay, sobre todo en temas de estadística, es de que muchas veces se dice, se habla, se comenta, pero falta negro sobre blanco sobre datos concretos de la situación del colectivo LGBTI dentro de las empresas, ¿no? Cualquier persona pues se manifiesta de una manera u otra, políticamente, sindicalmente, personalmente, dentro del ámbito laboral, pues se desarrolla. En cambio, las personas LGBTI tienen problemas de manifestarse porque tienen miedo. Y en este caso consideramos de hacer un ciclo de encuestas coincidiendo con el 17 de mayo, que es el Día contra la Homofobia, y este año hemos hecho la segunda parte. La primera fue hace un par de años, antes del COVID, que fue entre nuestros delegados y delegadas sindicales para ver un poco la situación del mapa nuestro, que también teníamos que hacer trabajo dentro de la casa. Y este año hicimos una encuesta abierta, que hubo sobre 750 respuestas, que para este ámbito es una cantidad suficiente. He visto encuestas con menos universalidad de encuestados, y nos ha sacado una serie de temas que dices, pues es lo que veíamos sobre más o menos lo que nos llegaba a través de nuestros delegados sindicales, y se ha confirmado. ¿Qué sectores quizás son los más complicados en cuanto a esto, los que más problemática presentan? Normalmente sectores muy masculinizados, incluso sectores que ya sabíamos que tenían problemas respecto a integrar el tema de trabajadoras, o sea, el tema de mujeres. En este caso, pues sobre todo el sector industrial, lo que respecta a nosotros es la FICA, de la Federación de Industrias, y que sale unas tasas de porcentaje pues sensiblemente inferiores. Tenemos que hacer un trabajo. Son sectores muy masculinizados que abarcan desde petroquímicas, industrias de metalurgia, cualquier tipo de proceso industrial. En este caso es un problema, evidentemente, por desgracia, generalizado a todo el país, sí. Pero ¿cuáles son aquellas principales denuncias que os digan, las principales quejas de estos trabajadores y trabajadoras que los compañeros y compañeros llevan hacia ello, bromas, chistes? ¿Cuál es el principal problema? Bueno, primero de todo es que no hay denuncias.
Es decir, el gran problema es que no hay El denuncias. problema es que no hay denuncias. Dices, bueno, no hay denuncias porque no hay actos denunciables. Pero sí, hay actos denunciables. Lo que pasa es que las personas priman antes pues, su dignidad, no, priman antes su sueldo. Y temen de que... Por desgracia es el sí, problema de este país, que se efectivamente. prima antes el sueldo para poder vivir que realmente los derechos, ¿no? Efectivamente, y claro, ¿qué pasa? De que en este caso mucha gente pues comentan pues, que tienen que aguantar bromas, los insultos. Esto generalmente pues, es lo habitual. Nos han salido unos porcentajes bastante elevados del chascarrillo que todavía gira alrededor del colectivo, ¿no? En cambio, denuncias graves por cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de situación grave no llegan. Claro. Y para eso, entre otras cosas, esta lucha, para que la gente se atreva a denunciar porque no tienen por qué aguantar en sus centros de trabajo ningún tipo de discriminación. Para eso también se lucha desde la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. Santos Félix es el responsable del grupo LGTBI de la UGT de Cataluña. Santos, muchísimas gracias. A vosotros. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Nosotros volveremos con más la semana que viene, con un consultorio dedicado a las pensiones. No te lo pierdas, que vaya bien, buen fin de semana.